Mi madre le dio mi habitación al perro de mi hermana la semana en que volví a casa. Sin advertencia. Solo una cama acolchada para perro, pintura fresca y mi maleta esperándome en el pasillo. Me quedé allí, en silencio, mirando el espacio donde solía estar mi cama, la misma habitación en la que la había cuidado hasta que se recuperó. Años de cuidados, desaparecidos como si fueran desorden. Ella nunca levantó la vista. Así que firmé los papeles del contrato 2 semanas después, y le entregué la casa a unos extraños. Flecha negra hacia la derecha antes de continuar. Me encantaría saber, ¿desde dónde estás viendo esto hoy? Comenta abajo. Volví a casa a los 29 años, no para descansar, sino para salvar lo que quedaba de la vida de mi madre. Acababa de pasar por un derrame cerebral menor, uno que aflojó su habla y le dejó las manos temblorosas. Mi hermana vivía lejos entonces, en algún lugar cálido, en algún lugar brillante, siempre con un filtro sobre su vida. Así que volví a la casa en la que ambas crecimos, la de los tablones de madera disparejos y un jardín lleno de maleza, y comencé el trabajo silencioso y brutal de mantener viva a otra persona. Pastillas por la mañana. Signos vitales por la noche. Listas del supermercado que evitaban mis cosas favoritas. Los días se convertían en semanas, las semanas, en años. Renuncié a un trabajo que amaba. A un pequeño estudio que apenas había comenzado a sentir como hogar. A un hombre con el que casi me casé. Todo por una madre que ya no parecía reconocer el peso de lo que yo estaba entregando. Al principio, estaba agradecida. O quizás solo consciente. Me tomaba de la mano durante esas primeras visitas al médico. Decía, siempre has sido firme. Y me aferraba a eso como al oxígeno. Quería creer que ser necesitada era suficiente. Pero poco a poco, la gratitud se fue diluyendo. Sus palabras se volvieron más agudas, su calidez más fría. La forma en que hablaba de mi hermana nunca cambió, aún con reverencia, aún con asombro, como si hubiera dado a luz a una diosa y a un fantasma. Yo era el fantasma. La casa se hacía más pequeña con cada cumplido que le ofrecía a mi hermana. Cuando venía de visita, raras veces y por poco tiempo, el aire cambiaba. Mi madre encendía velas, hacía postres, se pintaba los labios. Nunca hacía eso por mí. Empecé a sentirme como una enfermera que se quedó más allá de su turno. Siempre útil, nunca vista. Hubo un tiempo, poco después de que mi padre muriera, en que pensé que nos acercaríamos más. Que la pérdida nos uniría de formas en que el amor había fallado. Pero el duelo no siempre une. A veces afila los bordes. Y en esta casa, talló líneas que yo no podía cruzar. Mi padre solía coleccionar búhos de cerámica. Nunca supe por qué. Los encontrábamos en ventas de garaje o tiendas de antigüedades, y él los sostenía como si cada uno tuviera nombre. Después de que murió, mi madre guardó la mayoría en cajas. Pero uno permaneció, el más pequeño, en el estante de la esquina de mi habitación. Lo limpiaba del polvo cada semana sin falta. Me recordaba su silencio. Su manera callada de saber. Ese búho se quedó conmigo. Incluso cuando ya no tenía nada más. La primera señal de que las cosas habían cambiado llegó el año en que cumplí 31. Mi cumpleaños pasó desapercibido. Sin tarjeta. Sin mención. Hice un pastel para mí misma, porque el acto se sentía necesario, como una prueba de que aún existía. 2 días después, entré y encontré globos atados a las sillas de la cocina. El perro llevaba un sombrero de cumpleaños brillante. Había un pastel en forma de hueso, de 2 pisos, con glaseado. Mi madre reía, sosteniendo el teléfono para capturarlo todo. Mi hermana posaba al fondo, con una copa de champán en la mano. Me quedé en la puerta, aún con el uniforme de trabajo, con una bolsa de plástico llena de medicamentos de la farmacia. Nadie se dio la vuelta. Susurré algo, no recuerdo qué. Quizás solo mi propio nombre. Pero la música estaba muy alta. El perro ladró una vez, y todos rieron. Dejé la bolsa en la encimera. Subí al único lugar que aún se sentía mío. Mi habitación. Me senté en la cama y miré al búho. Esa noche, lo sostuve en la palma hasta que el sueño llegó como una misericordia. Pero la misericordia es rara en una casa que te olvida. Empezó con cosas pequeñas, ese olvido. Una cena que se olvidó. Un chiste contado demasiado alto.
Un suspiro al verme entrar. Pero cada momento añadió una piedra a la carga que yo llevaba. Y nadie notó lo pesada que me había vuelto. La casa que antes olía a pan y café comenzó a apestar a champú para perros y ambientador de lavanda. Los retratos familiares enmarcados fueron reemplazados por impresiones en lienzo de huellas de patas y frases pintadas sobre el amor incondicional. Y en los espacios donde una vez vivió la voz de mi padre, se asentó el silencio, denso, inmóvil y frío. No preguntaron si yo estaba bien. Nunca preguntaron si me iba a quedar. Era como si mi presencia fuera esperada, como el papel tapiz. Siempre ahí. Nunca cambiando. Nunca importante. Hasta el perro tenía su propio espacio ahora, una cama de espuma viscoelástica, tazones personalizados, una manta tejida con iniciales bordadas en dorado. Mientras tanto, yo doblaba mi propia ropa sobre un colchón sin cabecera, en una habitación que se sentía prestada. Seguí adelante. Porque me criaron para ser útil. No amada. Solo necesaria. Y al ser necesaria, había perdido mi nombre. Los vecinos dejaron de saludar. El correo empezó a llegar solo con los nombres de mi madre y mi hermana. Una vez, escuché a mi madre decirle a alguien por teléfono que ella vivía sola. Yo estaba sentada en las escaleras, sosteniendo el búho. Una vez llamó a este lugar nuestro hogar familiar. Pero los hogares no ignoran tus cumpleaños. Los hogares no reemplazan tu cama de la infancia con un diván de terciopelo para perro. Y los hogares no se ríen mientras estás parada en la puerta sosteniendo medicina que nadie pidió. Algo dentro de mí comenzó a cambiar. No con rabia. No con dolor. Solo un reconocimiento profundo y sereno de que había sido borrada. Y quienes te borran, nunca esperan que tú tengas el bolígrafo que escribe el final. Después de la fiesta de cumpleaños del perro, comencé a observar las cosas con más atención. No por amargura, sino porque necesitaba entender en qué me había convertido. La mujer que doblaba toallas que nadie usaba. La que quedaba fuera de cada grupo de mensajes. El par de manos extra en una casa que una vez me llamó hija. Mi hermana empezó a venir con más frecuencia después de eso, no por amor, sino para supervisar. Flotaba por las habitaciones como si fueran suyas, el teléfono siempre sonando, los tacones siempre golpeando. El perro la seguía como a la realeza. Mi madre las llamaba sus niñas. Dejé de corregirla. Cada visita traía nuevas mejoras. Un refrigerador lleno, pero solo con comida que no se me permitía tocar. Es orgánica, decía mi hermana, como si yo fuera el moho que crecía en el fondo de la despensa. Nuevos cojines decorativos en el sofá, blancos y florales, colocados justo donde yo solía sentarme. Un difusor esparciendo lavanda en rincones que alguna vez guardaron mi silencio. Yo limpiaba a su alrededor. Sacaba la basura mientras ellas pedían vino. Plancha las sábanas que compraban para sus días de spa, y luego dormía sobre una sábana delgada con un agujero en la esquina. Una tarde, encontré una caja junto a la puerta. Dirigida a mi madre. Dentro, una chaqueta con lentejuelas para perro, una correa con diamantes falsos, y una pequeña placa en forma de hueso grabada con las palabras su hija favorita. Se rieron hasta las lágrimas. Yo también sonreí. No porque me pareciera gracioso, sino porque necesitaba que creyeran que aún dormía. Ese fue el día que empecé a guardar cada recibo. La cuenta conjunta, la que mi padre alguna vez manejó con cuidado, ahora estaba bajo el control de mi hermana. Ella me mandaba $20 para las compras y pedía el cambio. Preguntaba por qué necesitaba más pasta de dientes, por qué la factura de electricidad había subido $6, por qué compré el papel higiénico bueno si el paquete barato era suficiente. Dejé de responder. Empecé a llevar un cuaderno. Cada depósito. Cada retiro. Cada deuda sin pagar. El saldo nunca reflejaba el trabajo que yo ponía. Mi hermana viajaba seguido, retiros de yoga, campamentos de silencio, fines de semana de negocios en Aspen. Pero yo me quedaba en casa. Monitoreaba la medicación. Aprendí a tomarle la presión con solo tocarla. Le cepillaba el cabello a mi madre cuando se le caía a mechones. Y aún así, le escuché decirle al cartero una mañana, mi hija menor es la que me da todo. Todo. Le di mis 20. Le di mi cuerpo, doblado y adolorido de levantar, arrastrar, despertar a horas que nadie agradeció. Le di mi vida. Pero mi hermana le dio momentos curados,
y eso fue suficiente para borrarme. El momento más difícil llegó 2 semanas después. Mi madre le estaba dando un recorrido por la casa a una de sus amigas de la iglesia. Yo estaba arriba, doblando sábanas. Escuché sus pasos detenerse frente a mi puerta, luego las palabras que cayeron como una piedra. Oh, eso ahora es solo almacenamiento. Nadie vive ahí. Solo almacenamiento. Me quedé congelada, sosteniendo una funda de almohada contra mi pecho. Miré el estante donde estaba el búho de cerámica. Sus pequeños ojos pintados se encontraron con los míos, el único testigo que me quedaba. Esa noche, bajé el búho y lo coloqué con cuidado en una caja mía. Si iba a ser almacenamiento, entonces empezaría a empacar. Trajeron una alfombra nueva. Color crema. Del tipo que te advierte con su silencio, no pises aquí a menos que pertenezcas. Colocaron el tazón del perro en un soporte de plata. Justo en la cocina, donde mi padre solía leer el periódico. Reemplazaron su silla con un carrito de bar. Mi madre se reía de lo moderno que se veía todo. Yo dejaba mis zapatos junto a la puerta trasera. Nunca dejaba una marca. Una tarde, encontré el lavavajillas medio lleno. Lo encendí. Mi hermana entró y dio un respingo. Desperdiciaste agua. Ni un gracias. Ni conciencia de que los platos llevaban días allí, cubiertos de queso seco y baba de perro. Solo enojo de que me atreviera a tocar algo. Limpié el fregadero con limón. Limpié las encimeras. Nunca dije una palabra. Esa noche, busqué una cuchara en el cajón de mi madre. En su lugar encontré una carpeta. Dentro, formularios de seguros, estados de cuenta bancarios, y un testamento. No uno legal. Solo notas garabateadas. Con la letra de mi hermana. Su nombre junto a propiedad. Su nombre junto a decisiones de cuidado. Mi nombre ni siquiera aparecía. Cerré la carpeta y la volví a colocar sin hacer ruido. Porque el silencio, para entonces, se había convertido en mi primer idioma. El fin de semana siguiente, las escuché reír desde la sala. Ella se quedó con la habitación, dijo mi hermana, copa en mano. Yo me quedé con las obras. Todos rieron. Pero yo escuché las palabras como si fueran escritura sagrada. Ella se quedó con la habitación. Yo me quedé con las obras. Resonaron dentro de mí, convirtiendo algo suave en acero. Esa noche, me senté en el sótano. El lugar que dijeron que podía ser acogedor si quería. No había aislamiento. Había moho en la esquina. Había una araña muerta sobre el colchón. Y aún así, hice una lista. Servicios. Acceso a la escritura. Vacíos legales. Protecciones para inquilinos. Centros de cuidado. Supe entonces lo que ellas no sabían. Mi padre era callado, pero meticuloso. Y en ese silencio, me había dejado algo. Un punto de apoyo. Una llave. El inicio de mi salida. La noche se volvió quieta. Mi hermana se había ido. Mi madre se había dormido en el sofá, una manta sobre las rodillas, el perro acurrucado a sus pies. Me quedé de pie junto a la escalera. No estaba enojada. No estaba rota. Solo, acabada. Sostenía el búho de cerámica en la mano y le susurré a las paredes. Ahora lo veo. Todo. Y por primera vez en años, me permití la posibilidad de que tal vez no estaba destinada a quedarme. De que tal vez no estaba aquí para servir. De que tal vez, esta casa nunca fue su reino después de todo. No completamente. No legalmente. Ya no. La invitación fue una ocurrencia tardía. Un mensaje de texto de mi tía, enviado a ambas al mismo tiempo, almuerzo familiar, nada especial. Mi hermana respondió en segundos con emojis y signos de exclamación. Yo dije que también iría. Nadie respondió. Llegué a tiempo, con las manos limpias, el cabello recogido, usando el mismo vestido que llevé el día de Acción de Gracias pasado. Mi hermana entró 20 minutos tarde, en seda y perfume. El perro llevaba un moño. Mi madre aplaudió al verla. Fue hacia el perro primero. El almuerzo estaba lleno de gente. La risa rebotaba por la mesa. Mi tía había sacado los platos buenos, porcelana con bordes dorados,
solo astillados en las esquinas. Abrazó a mi hermana como a una hija, me ofreció una leve inclinación de cabeza. Los asientos se llenaron rápido. Terminé cerca de la cocina, en la silla que cojeaba, donde se podía oler el desagüe. Mi hermana estaba al centro, flanqueada por admiración, enmarcada por comodidad. Dominaba la conversación con facilidad. Contaba historias que yo ya había escuchado, cada una más exagerada, más cuidadosamente elaborada. Un negocio cerrado en 5 días. Un vecino que le pidió su rutina de cuidado de piel. Un extraño que dijo que su perro parecía de la realeza. Todos reían. Los ojos de mi madre brillaban con algo que no había visto en años, orgullo. Entonces llegó el momento. Un brindis. Mi tía se levantó y alzó su copa, vino blanco barato, pero las palabras pesaban. Por la hija que mantiene unida a esta familia. Por la que devuelve la luz a esta casa. Mi hermana sonrió, ojos brillosos, postura perfecta. Mi madre también se levantó. Añadió, por la que me hace sentir viva de nuevo. Y así, desaparecí. Nadie miró hacia mí. Nadie dijo mi nombre. Bebí agua y miré mis manos. Estaban ásperas de tanto limpiar, enrojecidas en los nudillos. Había planchado cada camisa del armario de mi madre la semana anterior. Clasificado sus pastillas. La llevé a su cita médica mientras mi hermana compraba champán. Nada de eso importaba aquí. Los aplausos terminaron. Alguien sugirió una foto. Vamos a tomar una de las hijas con mamá, dijo mi tío. Me levanté, insegura. Pero mi madre me hizo un gesto para que me sentara. No, no, solo tomen la foto con la bonita. La cámara hizo clic. Rieron. Incluso el perro ladró, como si estuviera entrenado para imitar su alegría. Me volví a sentar, con la piel fría. Mi plato seguía lleno. Apenas había comido. Se me resbaló el tenedor. Lo dejé caer. Nadie notó el sonido. No lloré. No ahí. No en esa habitación. Pero algo dentro de mí ardía. Me excusé en silencio. Dije que tenía que atender una llamada. Nadie preguntó de quién. A nadie le importó. Salí. El sol me dio en la cara. Por primera vez en todo el día, pude respirar. En el porche, encontré un banco de madera. Me senté y observé la brisa moverse entre los árboles. En algún lugar adentro, brindaban otra vez. Toqué mi bolsillo, el búho de cerámica no estaba. Lo había dejado en casa, sobre la mesa de noche. Incluso eso se sintió como una advertencia. Me reemplazarían con una fotografía. Un pie de foto. Una historia. Esa noche, entré a mi habitación. Mi madre había estado allí. Lo noté. Un cajón estaba abierto. Un marco había sido movido. El búho estaba girado hacia otro lado. Lo tomé con cuidado y lo volví a mirar hacia el frente. No eres almacenamiento, susurré. Eres evidencia. Ya no era una habitación. Era una sala de espera. Un espacio entre usos. Un caparazón. A la mañana siguiente, las toallas de invitados habían desaparecido. Fueron reemplazadas por un nuevo juego, blancas, con huellas de patas. El armario de ropa blanca ahora estaba etiquetado, suministros para perro. Mi madre me lo dijo con naturalidad, mientras untaba mantequilla en una tostada, que mi habitación iba a ser convertida en una zona de terapia. Para el perro. Altavoz para baños de sonido. Aromaterapia canina. Un lugar para la sanación real, dijo. Le pregunté a dónde iría yo. Se encogió de hombros. Tal vez el sótano. No hubo disculpa. Ni amabilidad. Solo un tono plano, funcional. Como si estuviera pidiendo algo irrazonable. No dije nada. Ese era mi poder, entonces. La negativa a gritar. En cambio, empaqué lo poco que aún tenía en esa habitación, unos cuantos libros, algunos calcetines, un suéter que tenía desde la universidad. Doblé las sábanas. Limpié el estante. No toqué la cama para perro que ya habían colocado en la esquina. Antes de salir de la habitación, recogí el búho nuevamente. Lo sostuve como un espejo.
Ellas todavía no lo sabían. Pero lo sabrían. Esa tarde me senté en el sótano, rodeada de latas de pintura viejas, tuberías oxidadas y el olor a humedad. Dormí sobre un colchón que alguien había apoyado contra la pared. No había manta. Usé mi abrigo. Podía escuchar pasos arriba. Risas. Mi hermana poniendo música. Mi madre llamando su nombre, alegre, abierta, joven otra vez. Nadie llamó el mío. En el silencio, me hice una promesa. Esta sería la última vez que me sintiera pequeña en una casa que una vez llamé mía. Esta sería la última vez que pidiera espacio. El próximo capítulo no sería ruidoso. Sería preciso. Y permanente. El sótano no tenía cerradura. Eso fue lo que más se me quedó grabado. No el moho. No los conductos oxidados ni las telarañas en las esquinas. No el suelo de cemento frío que devoraba el calor de mis huesos por la noche. Era la puerta. Como colgaba floja, lo suficientemente abierta para que cualquiera, o cualquier cosa, pudiera pasar. Un lugar que no estaba destinado a ser habitado. Un espacio para cajas olvidadas, para cosas que no debían reclamarse. Ahí fue donde me dijeron que pertenecía. Nunca lo dijeron directamente. Nunca fue necesario. La planta alta pertenecía al confort. Al color. A las velas y las mantas combinadas. Le pertenecía a mi hermana, a su perro y a su vida cuidadosamente curada. A mí me habían empujado abajo, al frío, a la sombra. Y lo acepté, porque para entonces, ya no me quedaba nada con lo que discutir. Me despertaba al amanecer todos los días. No porque tuviera a dónde ir, sino porque mi cuerpo aún recordaba el ritmo del cuidado. Las pastillas a las 6 de la mañana. Las toallitas tibias. La voz suave que solía usar para que mi madre no se sintiera una carga. Ella nunca preguntó dónde dormía ahora. Nunca miró hacia las escaleras. Comencé a moverme por la casa como el aire, presente, invisible. El perro me ladró una vez cuando subí a preparar té. Mi hermana se rió y dijo, ya no te reconoce. Sonreí. No había rabia. Solo la lenta realización de que mi nombre había sido despegado de esta casa, un momento olvidado a la vez. Empecé a dar caminatas cortas. Nada largo. Solo lo suficiente para despejar el peso de mis pulmones. Caminaba hasta el borde del vecindario, donde las casas eran más viejas, donde nadie regaba los jardines. Me gustaba ese lugar. Se veía como yo me sentía. En una de esas caminatas, pasé junto a un letrero de alquiler. Una simple estaca blanca. Letras negras. Medio desvanecidas. Lo miré por mucho tiempo. No porque necesitara un lugar a donde ir, sino porque algo dentro de mí susurró, tú también podrías hacer esto. Esa noche, me metí en internet. Escribí mi dirección. Y recordé algo. Años atrás, justo después de que murió mi padre, hubo una conversación. Una tranquila. Yo estaba en casa desde la universidad. Mi madre estaba fuera con mi hermana. Éramos solo él y yo. Estábamos revisando cajas en el garaje. Sostuvo una escritura. Dijo algo sobre protección. Sobre legado. Sobre querer asegurarse de que nunca me quedara sin nada. En ese momento, no lo entendí. Ahora, sí. Busqué en los registros del condado. Escribí nuestro apellido. Y ahí estaba, tenue, formal, público. Mi nombre. No solo el de ella. Nuestro. La escritura había sido dividida. Mi padre me había hecho copropietaria de la casa antes de morir. Silenciosamente. Legalmente. Completamente. Me recosté en el sótano y miré el techo. Encima de mí, risas. El sonido de una botella de vino abriéndose. Un chillido del perro al recibir un juguete. Ellas pensaban que yo estaba en almacenamiento. Olvidaron que yo tenía las llaves. Dormí bien esa noche. Sin manta. Solo paz. Por la mañana, mi hermana me dijo que iba a traer a una decoradora. Dijo que la casa necesitaba un refresco. Iba a renovar la sala, la entrada y, añadió casualmente, mi antigua habitación. Creo que ya es hora, dijo. Ese espacio ha estado subutilizado.
Lo dijo con la suavidad de alguien que cree que la decisión ya le pertenece. Mi madre estuvo de acuerdo. Dijo que sería bueno para la estabilidad emocional del perro. Asentí. Puse la tetera al fuego. Le añadí un poco de azúcar a mi té. Y no dije nada. Más tarde, mientras estaban fuera, regresé a mi antigua habitación. La cama ya no estaba. Las paredes estaban vacías. Solo quedaba la alfombra, un azul desvaído que había elegido cuando tenía 13 años. En la esquina estaba el búho. Aún mirando por la ventana. Aún esperando. Lo recogí, lo sostuve contra mi pecho y cerré los ojos. Pensé en las noches que pasé ahí después del funeral de mi padre. Cómo me aferraba a las sábanas y susurraba en la oscuridad, preguntando por qué me había dejado sola aquí. Cómo miraba al búho como si pudiera parpadear. Esta vez, no lloré. Abrí mi laptop. Llamé a un abogado. Hice una sola pregunta. Si estoy en la escritura, ¿puedo alquilar la casa? Él se detuvo. Me pidió que le leyera el documento. Cuando terminé, dijo. Sí. El resto de la semana pasó como el viento. Sonreía cuando ellas reían. Asentía cuando hacían planes. No tenían idea. No tenían idea de que la que vivía en el sótano tenía la tinta. De que la olvidada tenía el archivo. De que la chica que vivía en la sombra estaba a punto de mover las paredes. No con furia. Sino con formalidad. No con gritos. Con firmas. Esa noche bajé, el búho en mi regazo, la carpeta sobre mi escritorio. Y comencé a escribir el final que nunca vieron venir. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Me encantaría leer tu opinión, déjala en los comentarios. Después de que el abogado confirmara lo que ya sospechaba, no actué de inmediato. Esperé. No porque dudara. Sino porque necesitaba que ellas creyeran que me había rendido. Hay un tipo de poder en ser olvidada. Cuando nadie te observa, puedes moverte libremente. En silencio. A fondo. Dejé de corregir mi nombre en el correo. Dejé de responder en el grupo de mensajes. Permití que mi hermana hablara a través de mí, alrededor de mí, por encima de mí. Cada vez que entraba en la cocina y ella se detenía a mitad de frase, yo solo sonreía. Tomaba mi té. Regresaba al sótano. La invisibilidad se volvió mi escudo. Ellas la confundieron con derrota. Arriba, el cambio florecía. La casa volvía a transformarse, apareció una nueva manta en el sofá, verde salvia y tejida a mano. Ahora había velas cítricas, y el perro tenía un retrato personalizado enmarcado en el pasillo. La sala había sido reorganizada, el viejo sillón reclinable de mi padre fue tirado sin decir palabra. Mi madre dijo que era demasiado deprimente. Lo encontré junto a la acera, una mañana lluviosa, empapado e inclinado. Me paré a su lado por 10 minutos, sin hablar, sin llorar. Solo, de pie. El sillón había sostenido a mi padre durante sus últimos meses. Yo solía sentarme a sus pies mientras dormía, escuchando su respiración suave mientras fingía leer. Ahora, era basura. Mi madre nunca notó que arranqué el apoyabrazos de madera antes de que llegara el camión. Lo llevé al sótano y lo coloqué junto al búho de cerámica. Algunas cosas merecen entierro. Otras, resurrección. No me pidieron nada esas semanas. Solo una vez mi hermana mencionó la casa. Estamos pensando en traer un inquilino para la habitación de invitados del piso de arriba, dijo, mientras deslizaba el dedo por su teléfono. Solo para ayudar con los gastos. Asentí. Revolví azúcar en mi té. Ella siguió desplazándose. No sabían que yo ya había hecho mucho más que eso. Había hecho verificaciones de antecedentes. Listado la propiedad de forma privada, con un perfil discreto. Había encontrado 3 interesados, todos respetuosos, tranquilos, confiables. La tercera envió una carta escrita a mano, diciendo que amaba las casas antiguas. Que le recordaban a su abuela. Que trataría la casa como historia. La elegí a ella. Firmé el contrato de arrendamiento a mi nombre. Establecí la fecha de mudanza. Reenvié toda la documentación al abogado. Los servicios se cambiarían el mismo día. Las cerraduras serían reemplazadas legalmente. Un nuevo capítulo, en papel,
comenzaría sin una sola discusión. La tormenta estaba programada. Y nadie vio las nubes. Una noche, en la cena, mi madre bromeó sobre volver a pintar. Quiero que el pasillo se sienta menos pesado, dijo. Mi hermana asintió, sugiriendo rosa pálido. Para la calma, añadió. Y la claridad. Yo estaba sentada al otro extremo de la mesa, con las manos entrelazadas. El rosa pálido suena bien, dije. Ellas sonrieron. Cómodas. En control. Yo también sonreí. Porque el poder, cuando es real, no necesita anunciarse. Mi hermana mencionó algo sobre una zona de spa para el perro. Una amiga le donaría una manta infrarroja para perros. Mi madre se rió y dijo que se sentía como si viviera en un centro de bienestar. Lo era. Uno construido sobre mi trabajo no pagado, mi duelo no dicho, y mi permiso silencioso. Solo olvidó que la base no era suya. Empecé a caminar más. Esta vez, con propósito. No para escapar, sino para recordar. Pasé por el juzgado, el banco, las casas tranquilas con porches y campanitas de viento. Cada lugar que cruzaba me recordaba, este mundo funciona con papel. Y yo sostenía la página que ellas olvidaron leer. Cada noche, regresaba al sótano y encendía una vela. Me sentaba con el búho y el apoyabrazos de madera, y escribía todo lo que recordaba sobre mi padre. No para ellas. Para mí. Porque incluso la justicia, si se prepara bien, debe nacer de la memoria. Ellas no dieron ni una pista de sospecha. ¿Por qué lo harían? Para ellas, yo era la olvidada. La fracasada que se quedó. La chica del sótano que no tenía a dónde más ir. Y eso funcionaba para mí. Comencé a organizar mis pertenencias. Poco a poco. En silencio. Algunos libros en una bolsa. Un abrigo que no usaba desde hace años. Regalé zapatos, suéteres, la lámpara extra. Me quedé solo con lo que importaba. El búho. El apoyabrazos. El archivo. Y yo. La mañana que recibí la confirmación final, contrato firmado, depósito confirmado, transferencia establecida, preparé café y lo llevé a la cocina como siempre. Mi madre tarareaba. Mi hermana cepillaba el pelo del perro. Levantaron la vista, solo brevemente, cuando entré. Buenos días, dije. Nadie respondió. Ese fue el último día en que me mirarían y no verían nada. La calma estaba completa. Y el silencio se había afilado en algo definitivo. El sobre llegó un martes. Delgado. Color crema. Mi nombre escrito en tinta negra suave. Era del abogado. Confirmación final. Contrato de arrendamiento notariado. Documentos de transferencia archivados. Redirección de servicios aprobada. La anotación del título coincidía con la escritura original de mi padre. Estaba hecho. La casa ya no les pertenecía en espíritu. Me pertenecía a mí, en la ley, en el silencio, por escrito. Y aún así, no dije nada. Deslicé el sobre en mi cuaderno y lo llevé conmigo a todas partes. Al supermercado. A caminar. Incluso al baño. Sabía que nunca preguntarían qué estaba leyendo. Habían dejado de preguntarme cualquier cosa. Ese fue su error. Mi madre había comenzado a planear una pequeña reunión. Un té en el jardín para las señoras de la iglesia. Mi hermana la había convencido de que sería bueno para el ánimo. Yo voy a curar el espacio, dijo una noche, hojeando una revista. Pongamos un banco floral cerca de las hortensias. Y podemos mostrar la habitación del perro en un pequeño tour. Hablaban de recorridos. De iluminación curada. De tés helados de lavanda. De cosas que hacían sonreír a la gente. Yo removía mi té con la misma cuchara que había usado durante años. Nunca notaron que yo ya no reía. Una tarde, mientras discutían la lista de invitados, salí a caminar hacia el juzgado. No porque necesitara archivar nada. Solo para volver a ver el edificio. Me daba consuelo, esos escalones, el vestíbulo silencioso, la funcionaria que nunca sonreía. Me recordaba que el papel tiene más poder que la presencia. Eso fue lo que ellas olvidaron. Pensaron que la herencia era un aplauso. Olvidaron que es acceso.
Pensaron que el legado era para quien recibe el brindis más grande. Olvidaron que es para quien guarda el último recibo. Ahora lo tenía yo. Esa noche, releí el último correo del abogado. Su línea final se me quedó grabada. Si estaban tan seguras de que no tenías poder, déjalas descubrir la verdad sin advertencia. Esa fue toda mi vida, resumida. Si estaban tan seguras. Entonces, que aprendan. A la mañana siguiente, mi hermana entró a la cocina con una blusa blanca impecable, aretes dorados y una sonrisa satisfecha. Me agitó el teléfono frente a la cara. Hoy hablo con el contratista. Vamos a expandir la habitación de invitados hacia tu antiguo armario, mejor luz para el espacio del perro. Se rió. Mi madre también. El perro ladró una vez, casi como en un guión. Asentí y volví a mi cuaderno. Esa página contenía la fecha oficial de mudanza. El nombre de la inquilina. El monto depositado. Y una sola frase que me había escrito a mí misma, años atrás, cuando aún creía que necesitaba su amor para respirar. Ellas la criaron para ser elegida. Yo me crié a mí misma para sobrevivir. La reunión en el jardín estaba programada para el domingo siguiente. Mi hermana imprimió pequeños menús. Mi madre compró cojines nuevos para las sillas del patio. A mí me asignaron mantenerme al margen. Querían mostrar la casa. No su verdad. Solo su superficie. Pero las casas tienen memoria. Y documentos. Y firmas silenciosas. Fui a mi habitación, no al sótano, ya no. Fui arriba mientras ellas no estaban y me paré en lo que una vez fue mío. El armario estaba vacío. La alfombra enrollada. Una cesta de mimbre se encontraba en el centro de la habitación, llena de juguetes de peluche con forma de mini croissants y botellas de champán. Las paredes estaban desnudas. La luz era suave. Coloqué el búho de cerámica en el alféizar de la ventana. Mirando hacia afuera. Esa fue mi advertencia. No para ellas, sino para la casa. Esto es lo que una vez fuiste. Esto es lo que guardaste. No me olvides ahora. Me senté en el suelo y volví a leer el contrato de arrendamiento. La inquilina llegaría el día después de la fiesta. Una noche. Eso era todo lo que quedaba. Y entonces el silencio cambiaría de bando. Pasaron el sábado ajetreadas. Limpiando. Colocando cojines. Rociando spray para telas. Doblando servilletas en forma de pequeñas rosas. Yo me quedé en el sótano. Leí. Esperé. Encima de mí, la risa subía y bajaba. Pero ya no podía alcanzarme. Pensaban que me había conformado. No sabían que me había ido sin irme. Aún creían que la casa era suya. Aún creían que yo estaba agradecida de estar allí. Aún creían que el poder sonaba como elogios. Pero yo había aprendido algo que ellas nunca tuvieron que aprender. El verdadero poder es silencioso hasta que es definitivo. El jardín estaba vestido de blanco. Manteles. Servilletas. Juegos de té con bordes dorados. Sillas prestadas de la iglesia, alineadas en filas suaves y educadas. Mi hermana había añadido ramos de lavanda a cada puesto. Mi madre llevaba perlas. Incluso el perro tenía una corona floral alrededor del cuello. Todo era para aparentar. La casa detrás de ella se mantenía inmóvil, respirando con una historia que no se molestaron en preguntar. Los invitados comenzaron a llegar poco después del mediodía. Mujeres de la iglesia con vestidos pastel, vecinos con productos horneados, algunos parientes que no visitaban desde hacía años. Reían más fuerte de lo necesario. Elogiaban la casa como si hubiera renacido. Mi hermana se deslizaba de mesa en mesa, deteniéndose justo lo suficiente para mostrar su sonrisa ensayada. Esta casa, dijo a alguien cerca de la fuente, se ha convertido realmente en mi santuario. He entregado tanto de mí a ella. Mi madre asintió a su lado. Ella la ha transformado. Yo solo vivo aquí. Ese fue el momento en que salí. Sin espectáculo. Sin zapatos. Caminé sobre el césped con la carpeta del contrato bajo el brazo. Pasé junto a los invitados sin detenerme, sin sonreír. Algunos se giraron. Algunos no me reconocieron. Algunos susurraron. Subí los escalones traseros,
Abrí la puerta corrediza de vidrio y entré. 15 minutos después, el camión de mudanza se detuvo en la acera. El conductor bajó, portapapeles en mano. Entrega de alquiler para dirección. Mudanza aprobada. La conversación disminuyó. Mi madre frunció el ceño desde el borde del jardín. Mi hermana se puso de pie. ¿Qué es eso?, preguntó. El conductor señaló hacia la casa. Mudanza de la inquilina. Los documentos están aquí. Mi hermana parpadeó. Creo que hay un error. Salí nuevamente al exterior, despacio, y caminé hacia ellas. Sin apuro. Sin sonrisa. La carpeta aún bajo mi brazo. No hay error, dije. Serena. Plana. El contrato empieza hoy. Mi madre también se levantó ahora. ¿Qué contrato? Abrí la carpeta y saqué la escritura. La oficial. Mi nombre allí, impreso, firmado, sellado. Soy dueña de esta casa, dije. Se escucharon jadeos. Audibles. Me volví hacia mi hermana. Lo soy desde el año después de que papá murió. Él me la cedió. La mitad a su nombre, la mitad al mío. Nunca preguntaste. Ella abrió la boca, pero no salió sonido. Y legalmente, continué, como copropietaria, tengo pleno derecho a alquilarla. Tía Rosa dejó caer su copa. El silencio nos envolvió como niebla. El conductor llamó de nuevo. Señora, comenzamos a descargar. Asentí. Los invitados se volvieron hacia el camión. Un sofá, cajas, un respaldo de cama, todo preparado. Mi hermana dio un paso al frente, ahora temblando. Esto no es justo, dijo, demasiado alto. No puedes simplemente. Le entregué la copia del contrato. La inquilina ha firmado. Los servicios están a mi nombre. Tú querías que esta casa reflejara tu marca. Yo quiero que refleje la verdad. Mi madre se veía más vieja de lo que jamás la había visto. No puedes hacerme esto, dijo en voz baja. Tú ya lo hiciste, respondí. Los invitados aún observaban. Algunos con la mano sobre la boca. Algunos susurrando en su té. Pero la mayoría, simplemente callados. Me hice a un lado, di espacio a los de la mudanza. Y la casa comenzó a cambiar de manos. No con drama. Sino con cajas. Con pasos. Con silencio. El búho de cerámica estaba ahora en la ventana delantera, mirando hacia afuera. Observando. Testigo otra vez. Vieron a la nueva inquilina subir los escalones. Se detuvo junto a mí y sonrió. Es hermosa, dijo. Asentí. Tiene historia. Mi hermana se volvió hacia los invitados, intentando explicar. Recuperar el control. Está confundida, esto no es así, no entiende la dinámica aquí. Pero nadie le respondió. La historia había cambiado. Y yo ya no era la nota al pie. Era el titular. Pensaron que era una invitada. Yo era la dueña. Los invitados se fueron en fragmentos. Algunos caminaban de espaldas hacia sus autos, mirando la casa como si también los hubiera traicionado. Algunos se me acercaron en silencio, susurrando palabras como valiente y necesario. Una mujer, una anciana de la iglesia que apenas conocía, me presionó una servilleta doblada en la mano. Dentro, una nota escrita a mano que decía simplemente, mantuviste la línea. Al atardecer, el jardín estaba vacío. Los ramos de lavanda quedaban marchitos sobre las mesas. El té se había enfriado en quietud. Y la casa, antes llena de alegría curada, quedó rodeada de silencio. Mi hermana caminaba de un lado a otro. Aún vestida de seda. Aún en control, en su mente. Estaba llamando a alguien. Su voz era aguda, cortante, teatral. Necesito asesoría legal. Inmediata. Es urgente. Sí, mi propiedad ha sido comprometida. Pasé junto a ella y entré a la casa. No para discutir. Solo para existir donde pertenecía. Mi madre estaba sentada en el sofá, inmóvil. Las perlas aún en su cuello, las manos temblorosas, pero no por la edad. Por el cambio. El tipo de temblor que llega cuando una historia que contaste durante años se deshace en una sola tarde. No hablé.
Ella no levantó la vista. Ese fue nuestro adiós. En la cocina, me serví un vaso de agua. Por primera vez en años, lo bebí sin pedir permiso. Nadie me dijo qué vaso usar. Nadie me dijo que no dejara una marca en la encimera. El silencio me dio el permiso que ellas nunca me darían. Esa noche, me quedé en el sótano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque era el capítulo final de esa parte de mi vida. El lugar donde me habían enterrado, antes de que subiera de nuevo. Me acosté sobre el colchón sin manta, sosteniendo el búho de cerámica contra el pecho. Me quedaba un paso más por dar. Porque el silencio, aunque poderoso, aún necesita puntuación. La confrontación había sucedido. La revelación estaba completa. Pero había una tarea final. Terminarlo con claridad. A la mañana siguiente, envié 2 cartas. La primera, un aviso formal de desalojo. Mi madre y mi hermana tenían 2 semanas para mudarse. Como copropietaria y arrendadora actuante, tenía todo el derecho de reclamar mi parte. La segunda, una oferta silenciosa. Un apartamento, ya arreglado. Completamente pagado por 6 meses. Servicios de cuidado programados. Una tarjeta de agradecimiento dentro. No era perdón. Era cierre. Dejé ambos sobre la mesa de la cocina, debajo de una flor blanca del jardín, una que ellas habían plantado para mostrar, no por su significado. Al mediodía, me había ido. Me mudé a un pequeño alquiler 3 vecindarios más allá. Limpio. Sin adornos. Silencioso. El tipo de espacio que no te pide encogerte. Desde mi nueva ventana, aún podía ver la casa. Lejana. Pequeña ahora. Solo un lugar. Mi hermana llamó una vez. Dejé que sonara. Dejó un mensaje de voz lleno de furia y lágrimas, acusaciones mezcladas entre insultos e incredulidad. Nos traicionaste, dijo. Pero la traición solo existe donde alguna vez hubo lealtad real. Esto no fue traición. Esto fue recuperación. La nueva inquilina se instaló. Trajo libros, alfombras suaves, colores cálidos. La casa parecía una persona ahora. Habitaba. En paz. Pasé una vez por ahí. Había colocado el búho en la ventana delantera, mirando hacia adentro. Parecía que, por fin, estaba en casa. Pasaron los días. Nadie vino por mis cosas. Porque nunca pensaron que tuviera algo que valiera la pena reclamar. El poder de ser subestimada no está solo en demostrar que estaban equivocados. Está en ver cómo su mundo se derrumba sin que tengas que alzar la voz. No grité. No maldije. Simplemente moví las piezas. Y cayeron en silencio. Ocurrió en un brunch familiar. No mío. No por invitación. Sino por obligación, esa que flota por las líneas de sangre, donde la apariencia aún se trata como legado. Tía Rosa lo organizó. Su jardín estaba menos pulido que el de mi madre, pero tenía algo que el otro jamás pudo. Memoria. Los ladrillos estaban agrietados. Las sillas no combinaban. Pero las raíces sostenían. Cuando llegué, noté que la mesa ya estaba llena. Mi nombre no estaba en ninguna tarjeta del lugar. Por supuesto que no. Me quedé en el borde, invisible para la mayoría, hasta que un primo me notó e hizo un gesto hacia una silla vacía. No una reservada, solo una que nadie había elegido. Mi hermana estaba a mitad de frase, contando una historia que ya había escuchado, sobre el trabajo, el estrés del cuidado, su fuerza inquebrantable ante la traición. Mi madre se sentaba en silencio a su lado, asintiendo. La historia siempre se inclinaba hacia ella. Esta vez, la audiencia era suave. Escuchaban, pero no con los mismos aplausos de antes. Algo había cambiado. Se podía oír en el silencio, ese denso, curioso silencio que la gente guarda cuando se da cuenta de que solo conocía la mitad de la verdad. Esperé. No porque necesitara venganza, sino porque a veces la verdad merece un testigo. Después del postre, tía Rosa sacó una carpeta. Fotos familiares antiguas. Cosas que nadie había visto en décadas. Pasó de mano en mano. Risas, nostalgia, ese tipo de calidez que hace que la gente olvide lo que se desmoronó semanas atrás. Entonces mi tía se volvió hacia mí.
Encontré algo, dijo. Es tuyo. Un sobresellado. Letra que conocía. La de mi padre. Lo abrí lentamente. Dentro, una carta notariada. Fechada el año antes de su fallecimiento. A quien corresponda. Esta carta confirma mi intención y arreglo legal de otorgar a mi hija mayor la copropiedad de la propiedad ubicada en dirección. Ella ha demostrado más lealtad, sacrificio y corazón de lo que cualquier otro en esta familia ha llegado a comprender. Que esto sirva, no como prueba de propiedad, la escritura ya cubre eso, sino como prueba de intención. De legado. De verdad. Ella es el corazón de esta casa. Atentamente. Su nombre. No lloré. No ahí. No frente a ellos. Doblé la carta, la coloqué de nuevo en el sobre y la dejé al lado de mi vaso de agua. Nadie habló. La historia se había cerrado sola. Mi hermana miró la carta, luego me miró a mí. Su rostro lleno de algo agudo y frágil. No enojo. No confusión. Reconocimiento. Nunca me había mirado así antes. Mi madre no dijo nada. Alcanzó su té, pero le temblaban demasiado las manos como para levantarlo. Entonces sucedió. Un primo comenzó a aplaudir. Lento. Una vez. Luego dos. Después, otros lo siguieron. No salvajes. No ruidosos. Pero llenos. Llenos del peso de todo lo que quedó sin decir. A ella le aplaudieron. Pero cuando me puse de pie, se hizo el silencio. Asentí. No con orgullo. No con arrogancia. Solo, reconocimiento. Recogí el sobre. Me puse de pie. Y salí. El sol me golpeó al pisar el sendero del jardín. Podía oír mi nombre ahora, susurrado, real, presente. Pero no miré atrás. Algunos momentos están destinados a quedar enteros. Sin responder. Sin disputa. Solo verdaderos. ¿Alguna vez viste a alguien subestimar a la persona equivocada? Cuéntanos tu historia en los comentarios. No llamaron al día siguiente. Ni el siguiente. No hubo mensajes de disculpa. Ni mensajes de voz emocionales. Ni parientes haciendo control de daños intentando explicar lo que ella quería decir. Solo quedaba el silencio. Y en ese silencio, floreció la dignidad. Por primera vez, caminé por un supermercado sin preguntarme si debía comprar leche de almendras para el café de otra persona. Me detuve en el pasillo de congelados y elegí cosas que me gustaban, no lo que pareciera menos egoísta. No llevé vergüenza en mi carrito. Llevé paz. De regreso en el alquiler, desempacé lentamente. La inquilina de la casa me había enviado una breve actualización. Amaba la luz por las mañanas, había reorganizado la sala para incluir un pequeño rincón de lectura. Me preguntó si podía colgar una foto de su abuela fallecida cerca de la ventana delantera. Le dije que sí. Estuve a punto de decirle especialmente ahí. Porque ahí era donde yo había colocado el búho de cerámica. Y ahora vigilaba a alguien que veía los hogares no como escenarios, sino como santuarios. Mi hermana publicó una vez. Una foto filtrada de ella y el perro en una habitación de hotel. Subtítulo: Los nuevos comienzos son difíciles pero purificadores. 3 me gusta. Uno de una cuenta spam. Lo eliminó unas horas después. Mi madre dejó el apartamento que había arreglado para ella una semana antes. Se mudó en silencio, sin ceremonia. La cuidadora que contraté me dijo que lloró la primera noche, no de dolor, sino de desorientación. Seguía preguntando dónde estaba la habitación con la cama del perro, dijo la mujer. Y luego simplemente, dejó de hablar. Nunca respondí. Pagué las facturas. Envié flores frescas para su alféizar. Nunca escribí una nota. Porque la dignidad no persigue el cierre. Lo crea. Los primos que aplaudieron comenzaron a acercarse. Los mensajes llegaron lentos, cautelosos. Nunca lo supe. Siempre fuiste la callada. Él estaría orgulloso de ti. Solo respondí uno. La que me vio apartar las pastillas de mi madre del mostrador una noche de verano, mientras todos los demás bailaban afuera. Ella me miró y no dijo nada, pero observó todo el tiempo.
Hice lo que tenía que hacer, le escribí. No porque quisiera poder, sino porque quería paz. Ella envió una sola palabra. Finalmente. Visité la casa una vez más. No para entrar. Solo para ver. El jardín estaba recortado. Las cortinas, de un dorado suave. El porche tenía nuevas plantas, ninguna decorativa. Todas reales. Floreciendo. Sin esfuerzo. No había placa. Ni nombre en el buzón. Pero sabía que ahora la base llevaba el mío. No porque tuviera el título, sino porque tenía la verdad. Intentaron borrarme reemplazándome. Pero el papel no olvida. Y los corazones como el mío, no permanecen enterrados. Hay un tipo de silencio que sigue a la verdad, no paz exactamente, sino algo más denso. Como una niebla que se levanta del suelo, revelando los escombros sobre los que caminaste durante años sin saber que eran escombros. No esperaba llamadas. Pero cuando finalmente sonó el teléfono, era tarde, y dejé que se reprodujera en altavoz mientras lavaba una taza de té astillada en mi nueva cocina. La voz de mi hermana llegó. Tensa. Controlada. Dijo mi nombre como si doliera. Luego, silencio. Y después una respiración, no lo suficientemente profunda como para sanar, ni lo bastante superficial como para hacer lástima. No entiendo lo que pasó, dijo. Pero sí lo entendía. Porque lo que siguió no fue confusión. Fue memoria. Un catálogo de pequeños intentos por deshacer lo que ya no podía reorganizarse. Solo trataba de mantenerlo todo junto. No quise. Se detuvo ahí. Porque terminar esa frase habría significado admitir que no fue un malentendido. Fue una decisión. Ella eligió ascender pisándome. Esperó. Quizá por absolución. O por guerra. No le di ninguna. Terminé la llamada sin decir una palabra. Mi madre nunca llamó. Envió una carta. Sin dirección de remitente. Doblada por la mitad y arrugada como si la hubieran manipulado demasiado antes de enviarla. Sin saludo. Solo una frase, en su letra. Ojalá me lo hubieras dicho antes. La guardé en un cajón con forro de terciopelo. No la odiaba. Simplemente ya no pertenecía a la versión de mí que le rogaba que me viera. El duelo llegó, no como una tormenta, sino como un abrigo viejo que encuentras en el fondo de un armario, pesado, familiar, pero que ya no te queda. Algunas mañanas, aún me despertaba temprano. Por costumbre, preparaba 2 tazas de té. Luego me daba cuenta. Luego sonreía. Porque el duelo no es lo opuesto a la sanación. A veces, es su acompañante. Un domingo, caminé por un mercadillo a las afueras del pueblo. Encontré a un hombre vendiendo baratijas antiguas. Vasos desparejados, cubiertos de plata deslustrada, fotografías desvaídas de familias hace mucho olvidadas. En una caja de madera, encontré un búho de cerámica. No igual al de mi padre, más pequeño, más tosco, con una oreja astillada. Pero lo compré. No para reemplazar al otro. Sino para recordarme, algunos símbolos, una vez sostenidos con amor, pueden regresar en nuevas formas, no para anclarte al pasado, sino para recordarte que lo sobreviviste. Lo coloqué en mi alféizar. Justo al lado de una foto de mi padre. La única que me quedaba. Empecé a ser voluntaria en un hogar de cuidados local. No por deber. Sino porque se sentía bien servir en un lugar donde el agradecimiento no solo se daba, se esperaba. Conocí mujeres con historias como la mía. Mujeres tranquilas. Hijas olvidadas. Reían con facilidad. No porque la vida hubiera sido suave. Sino porque habían sobrevivido. Una de ellas, con los ojos nublados y manos temblorosas, tomó mi muñeca un día y dijo: «Llevas el tipo de fuerza que la gente confunde con silencio». Y supe que no estaba sola. Dejé de pasar frente a la vieja casa. No porque doliera. Sino porque ya no me definía. Una casa puede ser recuperada. Pero un yo, ese debe ser reconstruido. Lento. Ladrillo a ladrillo emocional. Y lo estaba haciendo. Sin espectáculo. Sin actuar. Solo con honestidad, y aliento, y espacio. Y sin nadie a quien explicarme. Han pasado 11 meses desde que me alejé,
No de la casa, sino de la esperanza de que alguna vez me eligieran por voluntad propia. Y en esa ausencia, encontré algo mejor que reconocimiento. Me encontré a mí misma. Mis días son más lentos ahora. Más tranquilos, sí, pero nunca vacíos. Despierto cuando mi cuerpo lo pide, no cuando lo exige el horario de otra persona. Riego plantas que nadie más olvida. Doblo mi propia ropa y permanece donde la puse. Hay algo sagrado en la libertad ordinaria. No hablo de lo que pasó a menos que me lo pregunten. Y aún entonces, lo cuento distinto. No como venganza, sino como restauración. No como un grito, sino como una memoria. Algunas personas aún preguntan por mi madre. Por mi hermana. Por la casa. Les digo la verdad. Ellas aún viven. Y yo también. Eso es suficiente. El búho de cerámica ahora descansa en una estantería de mi oficina. Dirijo un pequeño servicio de cuidados a domicilio. Principalmente para mujeres mayores sin hijos, o peor, con hijos que solo llaman en las fiestas. Sé sus nombres. Sus medicamentos. Cómo toman el té. Y ellas saben el mío. No como asistente. Como persona. A veces paso junto a mujeres que me recuerdan a mí en aquel entonces, en supermercados, en paradas de autobús, en las salas de espera de clínicas. Siempre puedes notarlo. Sus ojos llevan el peso de habitaciones que les dijeron que hicieran más pequeñas. Hablan en voz baja, no porque sean amables, sino porque nadie las escuchó cuando hablaron en voz alta. A esas mujeres, les digo poco. Solo un gesto con la cabeza. Una sonrisa que llega más profundo. Porque ahora nos reconocemos. Ya no llevo amargura. No favorece. Aprieta demasiado en los hombros y mancha la piel. En cambio, llevo silencio. Paz. La armadura suave de quien aprendió la diferencia entre ser necesitada y ser valorada. La foto de mi padre está junto al búho. Sonríe en ella, levemente, como solo lo hacen los hombres callados cuando saben un secreto que nunca pudieron decir en voz alta. Me gusta creer que ahora me ve. No sobreviviendo. Viviendo. Mi hermana nunca volvió a escribir. Mi madre envió una tarjeta de Navidad en diciembre pasado. Sin mensaje dentro. Solo su firma. La guardé en el mismo cajón de terciopelo junto con su carta. No para recordarla a ella, sino para recordar quién era yo el día que la leí y elegí no volver. Ya no quiero una disculpa. Ya no necesito una explicación. Ya no me despierto con la esperanza de una reconciliación. Me despierto entera. Y eso es más de lo que alguna vez pensé que podía reclamar. Si alguna vez tuviste que alejarte de tu familia por tu propia paz, escucha esto. No estás sola. Comparte tu historia abajo. Si esta historia se quedó contigo, si incluso una sola línea hizo eco de algo que has sentido pero nunca dicho, entonces no estás sola. Somos más de lo que al mundo le gusta admitir. Las calladas, las confiables, las primeras hijas olvidadas. Las que dieron y dieron y dieron. Hasta que lo único que quedaba por ofrecer era el silencio. Y aún así, nos levantamos. Aún así, encontramos formas de reconstruir. No para demostrar nada a ellos, sino para recordar algo sobre nosotras mismas. Que nunca fuimos débiles. Solo estábamos esperando. Que nunca fuimos invisibles. Solo subestimadas. Si llevas dolor ahora mismo. Una traición que vive en tu pecho. Una herida vestida de cortesía. Una familia que te llamó dramática por solo querer ser vista. Sabe esto. Tienes derecho a alejarte. Tienes derecho a dejar de explicar. Tienes derecho a ser dueña de la casa, de la verdad, de la paz, incluso si te dijeron que nunca fue tuya. Aquí, contamos historias no para entretener, sino para ser testigos. Para honrar a las que nunca recibieron aplausos. Nunca fueron elegidas. Nunca fueron escuchadas. Hasta que reescribieron el final por sí mismas. Así que si te ves en esta historia, suscríbete. No solo para el próximo relato, sino para ese recordatorio silencioso de que alguien, en algún lugar, por fin te ve. Porque en un mundo que te dice que perdón es más alto de lo que ellos alguna vez se disculparon. A veces,
El sonido más poderoso es el de tu propia puerta cerrándose detrás de ti. Silenciosa. Completa. Libre.